La mano del doctor Benjamin Carter se quedó paralizada en el aire, con la jeringa cargada temblando a pocos centímetros de la pata delantera del pastor alemán, sus 25 años de práctica veterinaria reducidos a este único momento imposible. Los ojos ámbar del joven perro no estaban llenos de la rabia descrita en el informe del oficial Mills. Tenían la misma sabiduría gentil que le había mirado desde la cama del hospital de Sarah 3 años atrás. No era agresividad lo que le devolvía la mirada. Era reconocimiento. La mesa de exploración metálica crujió cuando Scout se movió, extendiendo lentamente una enorme pata para apoyarla en la muñeca de Ben. No para golpear, sino para conectar. Igual que la mano de Sarah había buscado la suya en aquellos últimos momentos. La Esra. Henderson jadeó desde la puerta y su taza de café se estrelló contra el suelo de linóleo. La marca de nacimiento en el pecho de Scout captó la luz fluorescente, revelando una forma de corazón perfecta, idéntica a la que Ben había besado para despedirse en el pelaje de Bella 15 años antes. La voz de Sarah resonó en su memoria. Prométeme que nunca dejarás de amar. Dios mío, susurró Ben, y la jeringa cayó con estrépito sobre la bandeja de acero. ¿Qué le había ocultado Sarah todos estos años? ¿Y por qué su secreto se le revelaba ahora, con la muerte a solo unos segundos de distancia? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás viendo ahora. Continuemos con la historia. La lluvia otoñal golpeaba las ventanas de la clínica veterinaria del Dr. Benjamin Carter en Millbrook, Tennessee, mientras él permanecía paralizado en la sala de exploración, con su mundo fuera de su eje. La jeringa yacía abandonada en la bandeja metálica, su contenido destinado a acabar con una vida que ahora parecía imposiblemente conectada con su propio pasado. Scout permanecía completamente inmóvil sobre la mesa, con la pata aún apoyada en la muñeca de Ben y los ojos ámbar fijos en el rostro curtido del veterinario. A sus 58 años, Ben pensaba que lo había visto todo en su cuarto de siglo de práctica. La clínica de Maple Street había sido de su padre antes que suya, y de su abuelo antes que de su padre. 3 generaciones de Carter cuidando de los animales de este pequeño pueblo de Tennessee donde todos conocían los asuntos de los demás. Pero hace 3 años, cuando Sarah perdió su batalla contra el cáncer, algo fundamental se rompió dentro de él. La pasión que una vez lo impulsó a salvar a todas las criaturas se había marchitado en una rutina mecánica, cada día mezclándose con el siguiente como acuarelas en la lluvia. Las facturas médicas habían sido aplastantes, $4700 que les habían arrebatado sus ahorros, sus sueños y, finalmente, a la propia Sarah. El santuario de animales que habían planeado construir juntos no era más que unos bocetos en el diario de Sarah, que ahora acumulaban polvo en el cajón de su dormitorio. Ben se había convertido en un fantasma que rondaba su propia vida, realizando las tareas de veterinario mientras su corazón permanecía tan frío y distante como la lápida de Sarah en el cementerio de Millbrook. Esta mañana había comenzado como cualquier otra. Sin darse cuenta, se había servido 2 tazas de café, se había dado cuenta de su error y había tirado la segunda taza por el fregadero, un ritual de duelo que realizaba a diario. La pila de facturas sin pagar permanecía sin abrir sobre la mesa de la cocina, con la notificación de ejecución hipotecaria en un lugar destacado entre ellas. El juez William Thornton había dejado claro que la cooperación resolvería los problemas financieros de Ben, mientras que la rebeldía destruiría lo poco que le quedaba de su vida. Thornton inspiraba respeto en Millbrook. A sus 64 años, el juez jubilado era propietario de la mayor explotación de cría de perros de 3 condados, que suministraba pastores alemanes a los departamentos de policía y unidades militares de todo el sureste. Sus donaciones habían permitido construir la nueva ala del hospital veterinario y financiar la feria anual del condado. Cuando Thornton hablaba, la gente le escuchaba. Cuando exigía que se tomaran medidas, estas se llevaban a cabo rápidamente y sin preguntas. La agente Patricia Mills había traído a Scout poco después de las 6:30, con la documentación oficial que lo declaraba animal peligroso por haber atacado salvajemente al joven Tommy Hartwell. Según el informe, el chico necesitó 17 puntos de sutura y sus padres exigían justicia. El ayuntamiento ya había aprobado la orden de eutanasia, firmada y sellada antes incluso de que Ben viera al perro. Pero ahora, sintiendo el peso de la pata de Scout contra su piel y mirando esos ojos increíblemente familiares, Ben sintió algo en su pecho que creía que había muerto con Sarah.
El pelaje del pastor alemán tenía las mismas marcas distintivas que recordaba de las viejas fotografías, y esa marca de nacimiento en forma de corazón parecía latir con un significado que aún no podía comprender. Afuera, los truenos retumbaban en las montañas de Tennessee, y Ben se dio cuenta de que, después de 3 años de vivir como un sonámbulo, por fin estaba terriblemente despierto. El reloj de la pared de la sala de exploración marcaba las 7 en punto, mientras Ben Carter miraba fijamente a los ojos de Scout, deshaciendo hilo a hilo su compostura profesional. La agente Patricia Mills se movía incómoda en la puerta, con su radio crepitando con llamadas rutinarias que parecían provenir de otro mundo. La jeringa de pentobarbital permanecía intacta en la bandeja metálica, con su solución rosa reflejando la luz fluorescente como un juicio líquido. Mills carraspeó. El juez Thornton dijo que había que hacerlo esta noche. Sin demoras. El juez Thornton dijo que había que hacerlo esta noche. Sin demoras. Las manos de Ben se movían con eficiencia experta mientras comenzaba su examen, pero su mente se aceleraba con posibilidades que desafiaban la lógica. El pelaje de Scout tenía las distintivas marcas negras y marrones de una raza superior, y su estructura ósea sugería un linaje de campeones a pesar de su evidente desnutrición. El perro permaneció completamente inmóvil mientras los dedos de Ben exploraban sus costillas, encontrando pruebas que le revolvieran el estómago. Moretones oscuros salpicaban el torso de Scout bajo su espeso pelaje, algunos frescos y morados, otros amarillentos por el paso del tiempo. A lo largo de su columna vertebral, Ben descubrió un patrón de pequeñas cicatrices que delataban un abuso sistemático más que una crueldad aleatoria. No eran las lesiones de un perro que hubiera atacado sin provocación. Eran las heridas defensivas de un animal que había luchado por su vida. Dios sabe que he visto suficiente dolor para toda una vida, murmuró Ben, con voz apenas audible mientras documentaba cada lesión con la cámara de su teléfono. Sara siempre decía que los animales ven directamente tu alma, y al mirar a Scout ahora, Ben se sintió expuesto de una manera que le aterrorizaba. El comportamiento del pastor alemán contradecía todo lo que figuraba en el informe oficial. Cuando Ben le levantó el labio para examinarle los dientes, Scout no se resistió ni gruñó. En cambio, se inclinó hacia él y movió ligeramente la cola. Esa no era la reacción de un animal feroz. Era el comportamiento de un perro desesperado por recibir cariño, porque alguien viera más allá de las mentiras que lo habían condenado. El teléfono de Ben vibró con una llamada entrante, y se le heló la sangre al ver el nombre, juez William Thornton. Miró a Mills, que examinaba con atención su papeleo, y luego salió al pasillo para contestar. Doctor Carter, la voz de Thornton transmitía la autoridad de décadas en el estrado. Confío en que esté manejando la situación de esta noche con la urgencia adecuada. Estoy realizando un examen exhaustivo, juez. Es el protocolo estándar antes de cualquier protocolo. La palabra resonó como un latigazo. Ese animal ha mandado a un niño al hospital, Benjamin. 17 puntos de sutura. Los padres exigen justicia y el ayuntamiento ya ha aprobado las medidas necesarias. Ben apretó el teléfono con más fuerza. Las lesiones que estoy documentando no coinciden con el comportamiento agresivo descrito en el informe. Este perro muestra signos de maltrato grave. El silencio se extendió entre ellos, cargado de amenazas tácitas. Cuando Thornton volvió a hablar, su voz se había reducido a un susurro peligroso. Doctor Carter, no me gustaría que se cuestionara su criterio profesional, especialmente dadas sus dificultades económicas actuales. Los $47,000 de deuda médica pendían entre ellos como una espada. Thornton sabía lo de la notificación de ejecución hipotecaria, las facturas impagadas, la lenta muerte de todo lo que Ben había construido. Una sola palabra del juez podría destruir su reputación, acabar con su carrera y dejarlo sin nada más que los recuerdos de la vida que había compartido con Sara. Solo estoy siendo minucioso, logró decir Ben. La minuciosidad es admirable. La obstinación no lo es. Espero que este asunto se resuelva esta noche. La línea se cortó, dejando a Ben mirando su teléfono bajo la cruda luz del pasillo. A través de la puerta de la sala de exploración, podía ver a Scout mirándolo con esos ojos extraordinarios, paciente y confiado a pesar de todo lo que había soportado. La fe del perro se sentía como un peso en el pecho de Ben, una responsabilidad que no estaba seguro de poder soportar. Cuando regresó a la sala, Mills estaba mirando su reloj. ¿Todo bien, doctor? Muy bien. Ben regresó a la sala. Mills estaba mirando su reloj. ¿Todo bien, doctor? Todo bien.
Ben volvió a la mesa de exploración, donde Scout inmediatamente presionó su hocico contra su palma. El gesto era tan gentil, tan intrínsecamente confiado, que Ben sintió que algo se rompía dentro de su pecho, la primera emoción genuina que había experimentado desde el funeral de Sarah. Pensó en la casa vacía que lo esperaba, la segunda taza de café que aún se servía por costumbre, los bocetos del santuario de animales que acumulaban polvo en el diario de Sarah. Durante 3 años, había estado existiendo más que viviendo, actuando de forma mecánica mientras su corazón permanecía tan helado como el invierno en las montañas de Tennessee. Pero el calor de Scout contra su mano era real, inmediato, exigente, y ya no se trataba de protocolo ni de deber profesional. Se trataba de mirar a los ojos a una criatura inocente y elegir qué tipo de hombre quería ser. Las últimas palabras de Sarah resonaban en su memoria. Prométeme que nunca dejarás de amar. Ben cogió la jeringuilla y luego se detuvo. Le temblaba la mano mientras miraba a Scout, que había vuelto a poner la pata sobre la muñeca de Ben, esta vez no con desesperación, sino en señal de complicidad. Tengo que hacerle algunas pruebas más, anunció Ben, con una voz más firme de lo que se sentía. Esto llevará toda la noche. La agente Mills se marchó con evidente renuencia, y el sonido de su radio se desvaneció en la noche de Tennessee mientras Ben se quedaba solo con Scout en la sala de exploración esterilizada. El pastor alemán se había acomodado en el desgastado suelo de linóleo, con sus inteligentes ojos, siguiendo cada movimiento de Ben mientras éste se movía por la clínica, encendiendo luces adicionales y reuniendo suministros para lo que se dijo a sí mismo que sería una evaluación médica exhaustiva. La verdad era que Ben no sabía lo que estaba haciendo. Por primera vez en 3 años, actuaba por instinto en lugar de por protocolo, y esa sensación le aterrorizaba más que las amenazas de Thornton. Sacó el expediente de Scout de la pila que había sobre su escritorio y estudió los detalles garabateados apresuradamente que describían al perro como una amenaza para la sociedad. El incidente del ataque supuestamente ocurrió a las 4:30 p.m., detrás de la residencia Hartwell en Oak Street. Tommy Hartwell, de 8 años, necesitó 17 puntos de sutura en el brazo izquierdo después del ataque no provocado. Pero, mientras Ben releía el informe, comenzaron a surgir inconsistencias como grietas en yeso viejo. El perro que atacó fue descrito como de tamaño mediano, agresivo, de aproximadamente 6 meses de edad. Scout era claramente más grande y mayor, y su pelaje y estructura ósea de adulto sugerían que tenía al menos 10 meses de edad. La ubicación tampoco tenía sentido. Oak Street estaba en el lado opuesto de la ciudad con respecto a las instalaciones de cría del juez Thornton, donde supuestamente vivía Scout. El ordenador de Ben cobró vida cuando accedió a los registros digitales de la clínica, buscando cualquier encuentro anterior con los animales de Thornton. Lo que descubrió hizo que su café se enfriara en la taza. En los últimos 4 años, Thornton había llevado 22 perros para ser sacrificados, todos pastores alemanes, todos etiquetados como agresivos o defectuosos de alguna manera. El patrón era tan consistente que no podía ser una coincidencia. Sacó las fotografías de cada caso, con el estómago revuelto al ver aparecer en la pantalla una tras otra lesiones que le resultaban familiares. Heridas defensivas, maltrato sistemático, espíritus quebrantados ocultos bajo el lenguaje oficial sobre problemas de comportamiento y defectos genéticos. Ben había realizado él mismo todas estas eutanasias, confiando en la reputación de Thornton y en su propio deseo de evitar preguntas complicadas. Dios mío, susurró, alejándose del escritorio. ¿Qué he estado haciendo? Scout levantó la cabeza del suelo, sintiendo la angustia de Ben. El perro se levantó lentamente, acercándose con la dignidad cautelosa que caracterizaba a su raza, y presionó su cálido hocico contra la mano temblorosa de Ben. El gesto le recordó tanto el suave consuelo de Sarah durante sus momentos más oscuros, que Ben sintió que las lágrimas amenazaban con brotar por primera vez desde su funeral. El teléfono volvió a sonar a las 10:47 p.m., con el nombre de Thornton brillando siniestramente en el identificador de llamadas. Ben dejó que sonara 4 veces antes de contestar, con voz cuidadosamente neutra. Doctor Carter, le llamo para confirmar que el desafortunado asunto de esta noche ha concluido. Sigo realizando mi evaluación, juez.
Las lesiones no coinciden. Benjamin. La palabra transmitía décadas de autoridad judicial. Permítame ser muy claro. Ese animal atacó a un niño. Las pruebas son irrefutables. Su trabajo es eliminar una amenaza para la seguridad pública, no jugar a ser detective. La mano libre de Ben encontró la cabeza de Scout, con los dedos enredados en el grueso pelaje. Las lesiones que estoy documentando sugieren que este perro se estaba defendiendo, no atacando. Está cuestionando la integridad de un informe policial, la credibilidad de la familia Hartwell. La voz de Thornton se había reducido a un susurro peligroso. Porque si es así, debo recordarle que la obstrucción de la justicia es un delito grave. Debo recordarle que la obstrucción de la justicia es un delito grave, casi tan grave como las irregularidades financieras que podrían salir a la luz durante una auditoría exhaustiva de su consulta. La amenaza se cernía entre ellos como una soga. Ben sabía que Thornton tenía el poder de destruirlo, de quitarle la licencia, su medio de vida, todo lo que había construido durante 25 años de servicio dedicado. La influencia del juez se extendía a todos los rincones de la estructura de poder de Millbrook, el banco, el ayuntamiento, la Cámara de Comercio. Una sola palabra de Thornton podía reducir a Ben a la nada. Entiendo su postura, juez, dijo Ben finalmente. Pero necesito más tiempo. Tienes hasta mañana por la mañana, Benjamin, a las 6 en punto. Estaré allí personalmente para asegurarme de que este asunto se resuelva. La línea se cortó, dejando a Ben mirando a Scout bajo la dura luz fluorescente. El pastor alemán se había colocado protectivamente entre Ben y la puerta, con una postura alerta pero no agresiva. Era la postura de un guardián, no de un asesino. Ben volvió a su ordenador y se sumergió en los registros de la clínica. El patrón se volvía más inquietante con cada archivo que abría. Las solicitudes de eutanasia de Thornton se habían intensificado a lo largo de los años, pasando de 1 o 2 perros al año a 7 solo en el último año. Las razones que se daban eran siempre similares. Defectos genéticos, problemas de comportamiento, ejemplares reproductores defectuosos. A la 1:15 de la madrugada, Ben hizo un descubrimiento que le dejó helado. Escondidos en una carpeta marcada como Archivos archivados, encontró registros de hacía 15 años. Su propia letra documentaba el nacimiento de una camada de una pastora alemana llamada Bella, la querida compañera de Sarah que había muerto por causas naturales pocos meses antes de que a Sarah le diagnosticaran cáncer. La camada había dado 5 cachorros. 4 se habían vendido a familias aprobadas en todo el estado, pero los registros mostraban que el propietario original se había quedado con 1. El espacio para el nombre del propietario se había dejado en blanco, pero una nota manuscrita con la cuidadosa letra de Sarah decía: línea genética especial, marcadores genéticos conservados. Futuro stock del santuario. A Ben le temblaban las manos mientras sacaba las fotos de admisión de Scout y las comparaba con las polaroids descoloridas de los cachorros de Bella. El parecido era inconfundible, las mismas marcas faciales distintivas, los mismos ojos inteligentes, la misma marca de nacimiento en forma de corazón en el pecho. Scout no era un pastor alemán cualquiera, era descendiente de Bella y portaba genes que Sarah había considerado lo suficientemente valiosos como para preservarlos. De alguna manera, este magnífico animal había acabado en manos de Thornton, sometido a abusos que casi lo matan antes de que encontrara el valor para defenderse. La clínica quedó en silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y la respiración constante de Scout. Ben se sentó en su silla, mirando las pruebas esparcidas sobre su escritorio, sintiendo el peso de 22 vidas inocentes presionando su conciencia. Cada perro que había sacrificado a petición de Thornton había sido asesinado, no por la seguridad pública, sino por razones que apenas comenzaba a comprender. Scout se acercó a su silla y apoyó su gran cabeza sobre las rodillas de Ben. Los ojos del perro no contenían acusación alguna, ni juicio alguno por la participación involuntaria de Ben en la matanza de los de su especie. Solo paciencia y algo que se parecía mucho al perdón. Lo siento, susurró Ben con voz quebrada. Lo siento muchísimo. Afuera, los truenos retumbaban en las montañas de Tennessee, presagiando una tormenta que igualaría la tempestad que se estaba formando en el corazón de Ben. Tenía 8 horas hasta que llegara Thornton. 8 horas para decidir si seguiría siendo cómplice de un asesinato o si finalmente defendería la verdad que le miraba a los ojos desde la mirada confiada de Scout.
La jeringuilla seguía esperando en la bandeja metálica. Su contenido prometía un fácil final a su crisis moral. Pero Ben sabía que si la usaba ahora, estaría matando a más que a un simple perro. Estaría asesinando el último vestigio de su propia alma. El amanecer se despejó gris y frío sobre Millbrook mientras Ben Carter se sentaba encorvado frente a su ordenador, rodeado de 15 años de registros veterinarios que pintaban un cuadro de horror sistemático. Tazas de café vacías cubrían su escritorio, y Scout yacía acurrucado debajo de él, levantando la cabeza ocasionalmente cuando los truenos retumbaban en las montañas de Tennessee. La tormenta que se había estado gestando toda la noche por fin llegaba, igualando la tempestad en el corazón de Ben al descubrir el alcance total de la operación del juez Thornton. Las pruebas eran condenatorias más allá de sus peores pesadillas. 22 pastores alemanes, todos de linajes superiores, todos llevados a la clínica de Ben con falsos pretextos. Las fotografías médicas contaban una historia de crueldad calculada, heridas defensivas, inanición sistemática, tortura psicológica diseñada para quebrantar el espíritu de los animales antes de deshacerse de ellos definitivamente. Ben había sido un verdugo involuntario, confiando en la reputación de Thornton mientras animales inocentes morían bajo su aguja. A las 4:30 de la madrugada, Ben tomó una decisión que lo cambiaría todo. Cogió su teléfono y marcó el número de la DRA. Rebecca Martínez, su antigua compañera, que ahora dirigía la mayor organización de rescate de animales del estado en Nashville. Rebecca había sido la mejor amiga de Sarah, una de las pocas personas que realmente comprendía la profundidad del dolor de Ben y la lenta muerte de su espíritu durante los últimos 3 años. Ben, la voz de Rebecca estaba pastosa por el sueño. ¿Qué pasa? Ni siquiera son las 5 de la mañana. Becca, necesito tu ayuda. He descubierto algo que va a destruirme, pero ya no puedo seguir callado. Pasó los siguientes 20 minutos explicándole todo. La aparición de Scout en la clínica, el patrón de maltrato que había descubierto, los 22 perros que había matado sin saberlo siguiendo las órdenes de Thornton. Rebecca escuchó en silencio horrorizada, jadeando ocasionalmente ante los detalles más brutales. Dios mío, Ben, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Thornton te ha estado utilizando para encubrir la tortura masiva de animales. Esto no es solo maltrato, es genocidio. Está eliminando sistemáticamente linajes. Hay más. La voz de Ben se quebró mientras sacaba los registros genéticos de Scout en su pantalla. Este perro está relacionado con Bella de alguna manera. Sarah dejó notas sobre la conservación de marcadores genéticos específicos, sobre el stock del santuario. Creo que sabía algo sobre esta línea de sangre que la hacía especial. ¿Puedes demostrarlo? Estoy a punto de intentarlo. Voy a enviar los análisis de sangre de Scout al laboratorio genético de la universidad. Si estoy en lo cierto sobre su conexión con Bella, eso podría explicar por qué Thornton quería tanto verlo muerto. Rebecca se quedó callada por un momento. ¿Por qué Thornton quería tanto verlo muerto? Rebecca se quedó callada por un momento. Ben, si estás pensando en hacer esto público, ya sabes lo que eso significa. Thornton te destruirá. Tiene a medio estado en el bolsillo. Lo sé. Ben miró a Scout, que ahora estaba sentado a sus pies, con sus ojos ámbar fijos en su rostro con lealtad inquebrantable. Pero no puedo mirar a este perro y no hacer nada. Sarah nunca me lo perdonaría. Joder, yo nunca me lo perdonaría. Entonces hagámoslo bien. Voy para allá ahora mismo. No hagas nada hasta que llegue y, por el amor de Dios, mantén a ese perro a salvo. Si estoy en lo cierto sobre en qué te has metido, Scout podría ser la única prueba que queda de lo que Sarah estaba tratando de proteger. Después de que Rebecca colgara, Ben pasó otra hora documentando todo lo que había encontrado, creando copias digitales de todos los archivos y fotografías. La luz de la mañana que se filtraba por las ventanas de la clínica reveló todo su agotamiento. Llevaba casi 24 horas despierto, funcionando solo a base de café y rabia justificada. A las 6 en punto de la mañana, el Mercedes negro del juez William Thornton entró en el aparcamiento de la clínica. Ben observó desde la ventana cómo salía aquella imponente figura, con su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de lo temprano que era. Thornton se movía con la confianza mesurada de un hombre acostumbrado a que se cumplieran sus órdenes sin preguntas, y enseguida encontró a Ben en la sala de espera. Doctor Carter, confío en que el asunto de anoche haya concluido satisfactoriamente. Tenemos que hablar, juez. La voz de Ben sonaba más firme de lo que se sentía.
Hay algunas cosas sobre este caso que no cuadran. La expresión de Thornton no cambió, pero algo peligroso brilló en sus ojos. No estoy aquí para discutir, Benjamin. Estoy aquí para confirmar que se ha eliminado un animal peligroso de nuestra comunidad. Las lesiones de este perro no coinciden con el ataque descrito en el informe. La cronología no cuadra. La ubicación es incorrecta. Ben se mantuvo firme, sintiendo la presencia de Scout como un peso cálido contra sus piernas. Este perro no atacó a Tommy Hartwell. Es una víctima, no un agresor. Por primera vez desde que Ben lo conocía, la compostura de Thornton se resquebrajó ligeramente. Un músculo se le contrajo en la mandíbula y apretó los puños a los lados. ¿Está cuestionando la integridad de un informe policial oficial, doctor? ¿La credibilidad de una familia respetada en esta comunidad? Estoy cuestionando la veracidad de lo que ocurrió. Y estoy cuestionando por qué ha traído otros 22 pastores alemanes a mi clínica en los últimos 4 años, todos por la misma razón. El silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Thornton se había puesto pálido. Luego se sonrojó con lo que podría haber sido ira o pánico. Cuando volvió a hablar, su voz tenía el tono de un hombre llevado más allá de sus límites. Estás cometiendo un terrible error, Benjamin. Uno que te costará todo por lo que has trabajado. Tu licencia, tu consulta, tu casa, todo puede desaparecer con una sola llamada telefónica. Quizás. Pero no volveré a tener sangre inocente en mis manos. Thornton se acercó. Su presencia llenaba la pequeña sala de espera como una nube de tormenta. ¿Inocentes? ¿Cree que estos animales son inocentes? Déjeme decirle algo sobre la inocencia, doctor. Hace 23 años, condené a muerte a un hombre basándome en el testimonio de los testigos, el análisis de las pruebas y todo el peso de nuestro sistema judicial. Ese hombre juró su inocencia hasta el momento en que le pusieron la aguja en el brazo. Ben sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. ¿Qué tiene eso que ver con? 3 meses después, las pruebas de ADN demostraron que decía la verdad. Un hombre inocente murió porque yo cometí un error. La voz de Thornton se había reducido a un susurro, pero sus palabras eran más amenazadoras que cualquier grito. ¿Sabe lo que eso le hace a un hombre, doctor? ¿Entiende el peso de la sangre inocente? Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Ben, creando una imagen más horrible que cualquier cosa que hubiera imaginado. Así que decidió jugar a ser Dios con los animales. Decidí evitar errores. Todos los perros que le traigo han mostrado signos de agresividad, de inestabilidad genética. Es mejor eliminar la amenaza antes de que pueda hacer daño a alguien. Está hablando de asesinato, juez. 22 animales inocentes. ¿Inocentes? La voz de Thornton resonó como un latigazo. No existe la inocencia, Benjamin. Solo existe lo peligroso y lo controlado. Aprendí esa lección demasiado tarde para Marcus Williams, pero no cometeré el mismo error 2 veces. El nombre golpeó a Ben como un golpe físico. Marcus Williams había sido ejecutado por la violación y el asesinato de una joven en Memphis hacía 23 años. El caso había sido noticia en todo el país cuando las pruebas de ADN demostraron posteriormente su inocencia, lo que llevó a reformas en el sistema de la pena de muerte, pero Ben nunca había relacionado el caso con Thornton. Estás loco, susurró Ben. Soy cuidadoso. Soy minucioso. Y soy muy bueno eliminando problemas antes de que se conviertan en tragedias. La mano de Thornton se movió hacia su chaqueta y Ben vislumbró algo metálico debajo de la tela. Ahora vas a volver a esa sala de exploración y vas a terminar lo que deberías haber hecho anoche. Scout gruñó sordamente, el primer sonido verdaderamente agresivo que Ben había oído de él. El pastor alemán se colocó protectivamente delante de Ben, con el pelo erizado, con todos sus instintos gritando peligro. Tranquilo, chico, murmuró Ben, pasando la mano por la cabeza de Scout. Los músculos del perro estaban tensos como resortes, listos para defender a su protector a cualquier precio. La sonrisa de Thornton era fría como el acero en invierno. Ya ves, comportamiento agresivo. El animal sabe lo que es, aunque tú no lo sepas. La puerta de la clínica volvió a sonar y Rebecca Martínez entró. Sus ojos oscuros captaron inmediatamente la tensa escena. Detrás de ella venían 2 hombres trajeados, agentes federales. Se dio cuenta Ben al reconocer su porte distintivo y los discretos auriculares. Juez Thornton, dijo Rebecca con calma.
El agente Morrison y el agente Clark quieren hablar con usted sobre algunas irregularidades en varios casos de maltrato animal. El rostro de Thornton se puso pálido, luego rojo y finalmente morado, lo que indicaba que su presión arterial estaba subiendo a niveles peligrosos. Esto es acoso. Quiero ver sus placas. En realidad, señor, nos gustaría hablar de los 22 pastores alemanes que murieron en esta clínica en los últimos 4 años, todos con lesiones compatibles con tortura sistemática. El agente Morrison dio un paso adelante, con la mano apoyada casualmente en su funda. También nos gustaría hablar de su conexión con una red clandestina de peleas de perros que ha estado operando desde sus instalaciones de cría. La acusación cayó como un trueno. Ben miró fijamente a Thornton, viéndolo claramente por primera vez, no como un juez respetado que buscaba justicia, sino como un hombre destrozado cuya culpa se había convertido en algo monstruoso. Los has estado criando para luchar, susurró Ben, encajando la última pieza del rompecabezas, entrenándolos con abusos y matando a los que no se rendían. La compostura de Thornton finalmente se hizo añicos. Eran defectuosos, débiles, inadecuados, igual que Marcus Williams era inadecuado para vivir en una sociedad civilizada. La saliva salía disparada de sus labios mientras despotricaba, 23 años de culpa y locura saliendo a borbotones. Yo protegía a la gente, evitaba tragedias. Alimentabas tu culpa con sangre inocente, dijo Rebecca en voz baja. 22 perros murieron porque no podías vivir con tu error. Scout se acercó más a Ben, ya no agresivo, sino ofreciendo consuelo ante el colapso de Thornton. La presencia del perro era estable, tranquilizadora, un recordatorio de que no todo en el mundo estaba retorcido por la culpa y la locura. Cuando el agente Clark se dispuso a arrestar a Thornton, los ojos salvajes del juez se fijaron en Scout por última vez. Ese animal es peligroso. Lo veo en sus ojos. Hará daño a alguien y su sangre estará en tus manos. No, dijo Ben con firmeza, con la mano apoyada en la cabeza de Scout. Es exactamente lo que parece. Leal, inteligente e inocente. Todo lo que usted ha olvidado como reconocer. Los agentes se llevaron a Thornton esposado y sus desvaríos sobre la justicia y la protección resonaron en la clínica hasta que la puerta se cerró tras ellos. En el repentino silencio que siguió, Ben se hundió en una silla, aplastado por el peso de las revelaciones de la noche. Scout se acercó inmediatamente a él y apoyó su gran cabeza en el regazo de Ben con infinita dulzura. Rebecca se arrodilló junto a ellos, con los ojos brillantes por las lágrimas. Se ha acabado, Ben. Por fin se ha acabado. Pero Ben sabía que no se había acabado. Apenas había comenzado. La verdad tendría que salir a la luz. Habría investigaciones, juicios, atención de los medios. Su papel involuntario en los crímenes de Thornton quedaría al descubierto, junto con su dolor, su aislamiento, sus 3 años de descenso hacia el entumecimiento emocional. Sin embargo, al mirar los ojos confiados de Scout, al sentir el peso cálido del perro contra sus piernas, Ben sintió algo que creía perdido para siempre: esperanza. No solo por Scout, sino por él mismo, por la posibilidad de redención, por la oportunidad de honrar la memoria de Sarah protegiendo el linaje que ella había intentado preservar. La tormenta exterior estaba amainando y, a través de las ventanas de la clínica, Ben podía ver los primeros pálidos rayos de sol atravesando las nubes. Las semanas siguientes al arresto del juez Thornton pasaron en una confusión de atención mediática, investigaciones federales y procedimientos legales que convirtieron la tranquila clínica veterinaria de Ben en el epicentro de uno de los escándalos de maltrato animal más impactantes de Tennessee. Las furgonetas de los medios de comunicación se alineaban en Maple Street, con sus antenas parabólicas apuntando al cielo como flores metálicas, mientras los periodistas apuntaban con sus micrófonos a cualquiera dispuesto a hablar sobre el respetado juez que había orquestado años de tortura sistemática. Ben se encontró en el centro de una tormenta que nunca había deseado, con su papel de cómplice involuntario analizado en los periódicos de todo el sureste. Los titulares eran brutales, en todo el sureste. Los titulares eran brutales. Un veterinario local permitió años de asesinatos de animales.
El verdugo de Thornton habla. La aguja de la justicia se convirtió en un arma. Cada mañana traía nuevas humillaciones, ya que Ben descubría nuevos detalles sobre su complicidad en las portadas de los periódicos y en las pantallas de televisión. Scout siguió siendo su compañero constante durante todo ese tiempo, durmiendo junto a la cama de Ben y siguiéndolo por la clínica como una sombra peluda. La presencia del pastor alemán proporcionaba un ancla de cordura en medio del caos. Su tranquila aceptación contrastaba con el frenesí mediático que los rodeaba. El perro parecía entender que su humano necesitaba protección en ese momento, y se colocaba entre Ben y la multitud de periodistas que se reunían cada día fuera de la clínica. Las pruebas genéticas que Rebecca había solicitado arrojaron resultados que sorprendieron a Mike. Todos los involucrados en el caso. El ADN de Scout contenía marcadores de un linaje que se creía extinto desde hace casi 2 décadas, el legendario linaje Steinhoff, famoso por producir pastores alemanes de excepcional inteligencia, longevidad y salud. El linaje había sido cuidadosamente mantenido por un pequeño grupo de criadores dedicados, entre ellos Sarah Carter, que había ocultado su participación para proteger a los perros de la explotación. Su esposa formaba parte de algo extraordinario, explicó la DRA. Janet Holbrook durante una videollamada desde el Laboratorio de Genética Veterinaria de la Universidad de Tennessee. Los ojos de la anciana profesora brillaban de emoción mientras mostraba el perfil genético de Scout en la pantalla. La línea Steinhoff se desarrolló durante más de 50 años para eliminar la displasia de cadera, los defectos cardíacos y los trastornos neurológicos que afectan a los pastores alemanes modernos. Sarah ayudó a preservar estos genes cuando la cría comercial casi los destruyó. Ben miró fijamente los complejos cuadros y gráficos, sintiendo la presencia de Sarah con más fuerza que nunca desde su muerte. Ella nunca me contó nada de esto. El secreto era necesario. Los criadores comerciales habrían explotado el linaje, produciendo en masa copias inferiores y diluyendo las ventajas genéticas. Tu esposa y otros 4 criadores mantuvieron la línea en secreto, entregando los perros solo a guardianes de confianza que comprendían su responsabilidad. La revelación explicaba muchas cosas. Las misteriosas llamadas telefónicas de Sarah a otros estados, su insistencia en llevar registros detallados de la cría, su cuidadosa selección de hogares para los cachorros de Bella. Ella había estado protegiendo algo precioso, manteniendo un legado genético que podría transformar la raza pastor alemán si se conservaba adecuadamente. Scout no solo es especial, continuó el Dr. Holbrook, es irreemplazable. Su perfil genético sugiere que podría engendrar una generación de pastores alemanes libres de las enfermedades hereditarias que azotan a la raza. El juez Thornton descubrió esto de alguna manera y quería eliminar el linaje antes de que pudiera amenazar su operación comercial. El peso de la responsabilidad se posó sobre los hombros de Ben como una manta de plomo. Scout ya no era solo un perro, era historia genética viviente, el último regalo de Sarah al mundo y la clave para salvar a toda una raza de las consecuencias de las malas prácticas de cría. A medida que se intensificaban los procedimientos legales contra Thornton, salían a la luz detalles más espantosos. La red clandestina de peleas de perros descubierta en sus instalaciones de cría llevaba más de 5 años en funcionamiento, generando millones en ingresos por apuestas ilegales. Los pastores alemanes que no querían pelear eran torturados hasta que se quebrantaban por completo o morían a causa de sus lesiones. Los que sobrevivían al maltrato eran llevados a la clínica de Ben con historias inventadas sobre su agresividad. El testimonio de Ben ante el gran jurado fue lo más difícil que había hecho nunca. Sentado en la estéril sala del tribunal, detalló cada una de las 22 eutanasias que había realizado, describiendo las lesiones que había ignorado, las preguntas que no había hecho, la confianza que había depositado en un miembro respetado de la comunidad. La fiscal, una mujer de mirada aguda llamada Lisa Rodríguez, se mostró comprensiva pero minuciosa en su interrogatorio. Dr. Carter, usted realizó estas eutanasias durante un periodo de 4 años. ¿Nunca cuestionó el patrón? Las manos de Ben temblaban mientras se agarraba al estrado de los testigos. Confiaba en la reputación del juez Thornton. Era un pilar de la comunidad, una autoridad legal respetada. Cuando me trajo un animal y me dijo que era peligroso, le creí. Incluso cuando las lesiones sugerían maltrato en lugar de agresión. La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Ben sintió el peso de 22 vidas presionándolo, el rostro de cada perro grabado en su memoria con dolorosa claridad. Yo estaba.
No era yo mismo después de la muerte de mi esposa. Seguí con la rutina de ejercer la medicina veterinaria, pero en realidad no estaba presente. Les fallé a esos animales porque me había fallado a mí mismo. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el rasgueo de la pluma del taquígrafo. Ben se sintió expuesto. Su dolor y su culpa quedaron al descubierto ante unos desconocidos que juzgarían no solo su competencia profesional, sino también su carácter moral. Doctor Carter, ¿qué le hizo cambiar de opinión sobre Scout? Ben pensó en aquel momento en la sala de exploración en el que Scout había puesto su pata sobre su mano, la chispa de reconocimiento que había despertado algo que creía muerto. Me recordó por qué me hice veterinario en primer lugar. Los animales no mienten, no manipulan. No ocultan su dolor tras máscaras de respetabilidad. Los ojos de Scout me revelaron la verdad que todos los informes oficiales habían ocultado. Fuera del juzgado, Ben se enfrentó a una multitud de periodistas que le gritaban preguntas sobre su papel en los crímenes de Thornton. Scout se pegó a su lado, y la presencia del perro le dio fuerzas mientras los flashes de las cámaras estallaban a su alrededor. Rebecca caminaba a su otro lado, con la mano en su brazo, ayudándole a abrirse paso entre la multitud hacia su coche. Doctor Carter, ¿se siente responsable de la muerte de esos 22 perros?, gritó un periodista. Ben se detuvo. La pregunta le golpeó como un golpe físico. La multitud se quedó en silencio. Las cámaras se centraron en su rostro mientras luchaba por encontrar una respuesta que le había atormentado durante semanas. Sí, dijo finalmente. Se suponía que debía ser su defensor, su protector. En cambio, me convertí en su verdugo. Tendré que vivir con eso el resto de mi vida. ¿Qué les diría a los críticos que afirman que solo está hablando ahora para salvar su propia reputación? Ben miró a Scout, cuyos ojos ámbar le devolvían la mirada con lealtad y confianza inquebrantables. Mi reputación ya está destruida, y con razón. Hablo porque estos animales merecían algo mejor de lo que recibieron de mí. Scout sobrevivió cuando otros 22 no lo hicieron, y les debo decir la verdad. El viaje de vuelta a Millbrook fue tranquilo. Scout dormía en el asiento trasero mientras Ben contemplaba el paisaje de Tennessee que se deslizaba ante sus ojos. Las hojas estaban cambiando de color, pintando las montañas de tonos dorados y carmesí que le recordaban los paseos otoñales con Sarah. A ella le encantaba esta estación, la promesa de renovación que traía consigo el dejar atrás lo que había muerto. En la clínica, Ben encontró una pila de cartas esperándole, algunas de apoyo, otras de condena, todas ellas prueba de que su historia había conmovido a gente de todo el país. Una carta, escrita con letra temblorosa en papel de carta lavanda, le llamó la atención. Estimado Dr. Carter, tengo 87 años y toda mi vida he amado a los pastores alemanes. Mi marido y yo los criamos durante 40 años antes de su muerte. Quería que supiera que lo que hizo requiere valor. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, incluso cuando le cuesta todo. Su esposa estaría orgullosa. Atentamente, Eleanor Whitman. Ben leyó la carta 3 veces, con las lágrimas nublándole la vista. Scout le dio un empujoncito en la mano con su hocico húmedo, ofreciéndole consuelo de la forma sencilla que los perros entienden mejor. El pelaje del pastor alemán se había vuelto más espeso durante el tiempo que habían pasado juntos, y sus ojos brillaban con salud y felicidad a pesar de todo lo que había soportado. Esa noche, mientras Ben estaba sentado en la vieja silla de lectura de Sarah con Scout acurrucado a sus pies, abrió su diario por primera vez desde su muerte. Las páginas estaban llenas de su cuidadosa letra, documentando no solo casos veterinarios, sino también su trabajo secreto para preservar el linaje Steinhoff. Los criadores comerciales están destruyendo la raza que amamos, había escrito. Displasia de cadera, defectos cardíacos, esperanza de vida reducida, todas ellas consecuencias de criar por la apariencia en lugar de por la salud. La línea Steinhoff representa lo que los pastores alemanes podrían volver a ser: compañeros inteligentes, sanos y longevos, dignos de la confianza que los humanos depositan en ellos. Más adelante en el diario, Ben encontró planes detallados para el santuario de animales que habían soñado construir juntos. Sarah lo había imaginado como algo más que un simple centro de rescate. Sería un centro de cría dedicado a preservar linajes sanos y a educar al público sobre la tenencia responsable de mascotas.
Ben aún no sabe nada del fondo para el santuario, decía otra entrada. He estado ahorrando dinero de mi negocio de peluquería canina y guardándolo en la cuenta que él nunca revisa. Cuando sea el momento adecuado, le hablaré de la tierra que he estado observando en las montañas. Contarle sobre el terreno que he estado observando en las montañas. Es perfecto. 50 acres, con un arroyo, instalaciones de granero y espacio para que docenas de perros corran libremente. Las manos de Ben temblaban mientras leía sobre cuentas bancarias que nunca había sabido que existían, parcelas de tierra que Sarah había investigado, planos arquitectónicos escondidos en cajas de seguridad. Incluso enfrentándose a la muerte, ella había estado planeando un futuro que él creía imposible. El teléfono sonó, interrumpiendo su descubrimiento. La voz de Rebecca estaba emocionada cuando respondió. Ben, tienes que sentarte. Acabo de hablar por teléfono con un abogado que se encarga de la herencia de Sarah. Al parecer, tenía activos que tú no conocías, dinero de su negocio de peluquería, pólizas de seguro de vida, inversiones que había hecho a lo largo de los años. Entre el dinero de la herencia y las donaciones que han estado llegando desde que se publicó tu historia, tienes suficiente para construir ese santuario sobre el que ella escribía. Ben se dejó caer en la silla de Sarah, y Scout levantó la cabeza preocupado por el cambio en el estado emocional de su mano. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Casi $500,000, Ben. Sarah te dejó todo lo que necesitas para honrar el sueño que compartían. Afuera, los truenos retumbaban en las montañas de Tennessee, pero por primera vez en 3 años, Ben no le temía a la tormenta. Scout se estiró y bostezó. Luego volvió a dormirse, confiando completamente en el humano que había elegido salvar en lugar de destruir. Ben cerró el diario de Sarah y miró alrededor de la casa vacía que se había sentido como una tumba durante tanto tiempo. Mañana comenzaría a hacer llamadas sobre la propiedad en la montaña que Sarah había investigado. Comenzaría el proceso de convertir su sueño compartido en realidad, utilizando la preciosa genética de Scout para reconstruir lo que la cría irresponsable había casi destruido. El santuario sería el memorial de Sarah y el legado de Scout, un lugar donde los animales heridos pudieran curarse y las líneas de sangre sanas pudieran florecer. Sería un testimonio del poder del amor sobre la codicia, de la esperanza sobre la desesperación y del vínculo inquebrantable entre los humanos y los animales que les confían sus vidas. Un trueno retumbó en el cielo, y Ben sonrió por primera vez desde la muerte de Sarah. Se avecinaba la tormenta, pero él y Scout la capearían juntos. La propiedad en la montaña que Sarah había investigado se alzaba como una promesa en las colinas de Tennessee. 50 acres de prados ondulados bordeados por robles centenarios y un arroyo cristalino que cantaba entre las piedras de granito. Ben se encontraba al borde de lo que se convertiría en el santuario animal en memoria de Sarah Carter, con Scout a su lado, ambos observando la tierra que transformaría su tragedia compartida en algo significativo. El aire de octubre traía el aroma de las hojas moribundas y el humo de leña de chimeneas lejanas, recordándole a Ben las tardes de otoño en las que él y Sarah habían soñado con este momento. Recordándole a Ben las tardes de otoño en las que él y Sarah habían soñado con este momento. La construcción había comenzado 3 semanas antes, financiada con los ahorros secretos de Sarah y una avalancha de donaciones de personas conmovidas por la historia de Scout. El edificio principal albergaría instalaciones veterinarias, perreras para animales rescatados y un laboratorio de preservación genética donde se podría mantener cuidadosamente el linaje Steinhoff. La propiedad estaba salpicada de cabañas más pequeñas, diseñadas para alojar a voluntarios e investigadores visitantes que ayudarían a restaurar la salud y la vitalidad originales de la raza pastor alemán. Dios sabe que esto es lo que ella hubiera querido, murmuró Ben, observando a los obreros de la construcción enmarcar el techo de la clínica contra el cielo de la montaña. Scout movió la cola al oír su voz. La recuperación del perro era tan completa que era difícil imaginarlo como el animal aterrorizado que había suplicado por su vida solo unos meses antes. La atención de los medios de comunicación había comenzado finalmente a desvanecerse, sustituida por un tipo diferente de reconocimiento. Las facultades de veterinaria de todo el país se habían puesto en contacto con Ben para establecer programas de prácticas en el santuario. El American Kennel Club se había interesado en incorporar la genética de los Steinhoff a su iniciativa de mejora de la raza. Y lo más importante, las familias que habían perdido a sus queridos pastores alemanes a causa de enfermedades genéticas enviaban cartas de apoyo y donaciones, con la esperanza de que el legado de Scout evitara a las generaciones futuras un dolor similar. Pero el éxito
conllevaba sus propias cargas. La responsabilidad de preservar toda una línea genética pesaba mucho sobre los hombros de Ben, y se complicaba aún más por la evidente reticencia de Scout a reproducirse. A pesar de gozar de perfecta salud y estar rodeado de hembras adecuadas, el pastor alemán mostraba poco interés en aparearse. El doctor Holbrook, de la universidad, le había asegurado a Ben que se trataba de un comportamiento normal en un perro que se recuperaba de un trauma, pero se estaba acabando el tiempo para establecer el programa de cría antes de que Scout envejeciera demasiado. Necesita curarse a su ritmo, observó Rebecca durante una de sus visitas semanales para comprobar el progreso del santuario. Observó a Scout jugando con un grupo de cachorros rescatados, su naturaleza gentil evidente en la forma cuidadosa en que jugaba con los animales más pequeños. No se puede forzar la confianza, ni siquiera por un bien mayor, asintió Ben, aunque la ansiedad le carcomía como un dolor persistente. Las donaciones que habían llegado tras su testimonio acabarían agotándose. La supervivencia a largo plazo del santuario dependía del éxito en la cría y la colocación de pastores alemanes sanos, creando un modelo sostenible para la preservación genética. Sin la cooperación de Scout, todo el proyecto no sería más que un costoso memorial a los sueños de Sarah. El sonido de los vehículos que se acercaban atrajo su atención hacia el camino de grava que conducía a la montaña. Una caravana de todoterrenos negros se abría paso hacia la obra, con sus cristales tintados, reflejando la luz del sol otoñal como espejos oscuros. Ben sintió como Scout se tensaba a su lado, con el instinto de los perros aún muy atento a las posibles amenazas a pesar de los meses de seguridad y cuidados. El vehículo que iba en cabeza se detuvo cerca del edificio principal y de él salió una mujer con un traje caro y el pelo plateado perfectamente peinado, a pesar del viento de la montaña. La flanqueaban dos hombres que llevaban maletines y tabletas, con un aspecto corporativo que desentonaba entre los trabajadores de la construcción y los animales rescatados. Doctor Carter, la mujer se acercó con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Soy Victoria Sterling, directora general de Premier Genetics International. Creo que tenemos mucho que discutir. A Ben se le heló la sangre al oír mencionar la genética y la participación de las empresas. A Ben se le heló la sangre al oír mencionar la genética y la participación de las empresas. Había oído hablar de Premier Genetics, una gran empresa agrícola especializada en la cría de ganado y la modificación genética. Su participación en la cría de perros había sido controvertida, y los críticos argumentaban que trataban a los animales como mercancías en lugar de como seres vivos. Sarah, Sterling, no sé qué la trae por aquí, pero el santuario aún no está abierto al público. Oh, no vengo como visitante. La sonrisa de Sterling se volvió más intensa. Vengo como alguien que reconoce el extraordinario valor de lo que usted protege. Ese perro a su lado representa millones de dólares en investigación genética, Dr. Carter. Una investigación que podría beneficiar a toda la especie canina si se desarrolla adecuadamente. Scout se acercó a Ben, con el pelo erizado por el tono de la mujer. La reacción del perro fue sutil, pero clara para cualquiera que entendiera el lenguaje corporal de los pastores alemanes. Percibía peligro en esta depredadora, perfectamente acicalada. Scout no está en venta, dijo Ben con firmeza. Este santuario existe para preservar el linaje Steinhoff mediante prácticas de cría éticas, no para la explotación comercial. Entiendo tu apego emocional, pero hablemos de la realidad. Sterling hizo un gesto a sus asistentes, que comenzaron a instalar un ordenador portátil y una pantalla de proyección a pesar de la evidente reticencia de Ben. Premier Genetics tiene los recursos para clonar a tu perro docenas de veces, preservando su genética de forma perpetua y generando ingresos suficientes para financiar santuarios de animales en todo el mundo. La palabra clon golpeó a Ben como un golpe físico. ¿Quiere un clon explorador? Queremos asegurarnos de que su legado genético sobreviva independientemente del éxito o el fracaso de la cría natural. Nuestras instalaciones pueden producir 50 clones exploradores en 2 años, cada uno con marcadores genéticos idénticos. El potencial de cría sería ilimitado, cada uno con marcadores genéticos idénticos. El potencial de cría sería ilimitado. Ben se quedó mirando la presentación corporativa que comenzaba a desplegarse en la pantalla, mostrando instalaciones de laboratorio y filas de perreras llenas de animales idénticos. Las imágenes eran estériles, clínicas,
totalmente desprovistas del amor y la atención individual que hacían único a cada animal. Estos no son perros, dijo Ben en voz baja. Son productos, unidades de fabricación diseñadas para generar beneficios. Son la preservación genética en su máxima expresión, replicó Sterling. Tu enfoque actual es ineficaz, poco fiable y, francamente, ingenuo. ¿Qué pasaría si Scout muriera mañana, si nunca lograra reproducirse con éxito? Tu enfoque es ineficaz, poco fiable y, francamente, ingenuo. ¿Qué pasaría si Scout muriera mañana, si nunca lograra reproducirse con éxito? Todo tu programa se derrumbaría y la línea Steinhoff moriría con él. Nuestro enfoque elimina ese riesgo. Rebecca dio un paso al frente, y su formación veterinaria quedó patente en la rapidez con la que comprendió las implicaciones éticas. La clonación introduce defectos genéticos, anomalías de comportamiento y una reducción de la esperanza de vida. No estás preservando la línea de sangre, la estás corrompiendo. Pequeños retos técnicos que nuestro equipo de investigación ha superado en gran medida, los posibles beneficios superan con creces los riesgos. La presentación de Sterling mostró proyecciones de beneficios, análisis de mercado y redes de distribución que difundirían los pastores alemanes por todo el mundo. Estamos dispuestos a ofrecer al Dr. Carter $50 millones por los derechos exclusivos de cría de Scout, además de un porcentaje de todas las ventas futuras. $50 millones. La cifra flotaba en el aire como una tentación de los momentos más oscuros de Ben, representando una seguridad financiera más allá de lo que jamás había imaginado. El santuario podría ampliarse, se podrían salvar más animales y la investigación veterinaria podría continuar durante generaciones. Pero al mirar a Scout, al ver la inteligencia y la personalidad que lo hacían único, Ben comprendió que aceptar la oferta de Sterling sería la traición definitiva a todo lo que Sarah había trabajado para proteger. La línea Steinhoff no se trataba solo de genética. Se trataba de preservar el vínculo entre los humanos y los perros, las relaciones individuales que hacían que cada animal fuera más valioso que cualquier valor monetario. La respuesta es no, dijo Ben, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba rechazando. Scout no es una propiedad que se pueda comprar y vender. Es un ser vivo con sus propios derechos y dignidad. La máscara de amabilidad corporativa de Sterling finalmente se deslizó, revelando el cálculo depredador que había debajo. Dr. Carter, está cometiendo un error que le costará todo. Sin nuestro respaldo, su pequeño santuario fracasará en 5 años. Las donaciones se agotarán, los préstamos para la construcción entrarán en mora y perderá la tierra junto con su sueño, quizás. Pero al menos podré dormir por las noches sabiendo que no vendí mi alma para salvar mi cuenta bancaria. El equipo corporativo empacó su equipo con evidente descontento, y las palabras de despedida de Sterling tenían el peso de una amenaza. Seguiremos de cerca sus progresos, doctor. Cuando la realidad se imponga y su idealismo se derrumbe, seguiremos interesados en llegar a un acuerdo. Pero nuestra oferta no seguirá siendo tan generosa para siempre. Después de que la caravana desapareciera por la carretera de la montaña, Ben se quedó en silencio con Rebecca y Scout, procesando el encuentro y sus implicaciones. El pastor alemán se apretó contra sus piernas, ofreciéndole consuelo de la forma sencilla que los perros entendían mejor. Hiciste lo correcto, dijo Rebecca en voz baja. Sarah estaría orgullosa, ¿de verdad? $50 millones podrían salvar a miles de animales, financiar investigaciones que podrían eliminar enfermedades genéticas en múltiples razas. ¿Cómo sé que no estoy dejando que el orgullo y la emoción se impongan al bien práctico? Scout lo miró con esos extraordinarios ojos ámbar, y Ben recordó el momento en la clínica en que había comenzado este viaje. La pata del perro presionando su mano no tenía que ver con la genética, los márgenes de ganancia o los acuerdos corporativos. Tenía que ver con la confianza, el amor y el simple reconocimiento de un alma por otra. Porque Scout no es solo su genética, se dio cuenta Ben en voz alta. Es sus experiencias, su personalidad, su capacidad de lealtad y perdón. Eso no se puede clonar. No se puede fabricar el vínculo que lo hace especial. Como si entendiera la conversación, Scout se acercó
acercó al lugar donde jugaban los cachorros rescatados y se acomodó entre ellos, su presencia paciente calmando a los perros más jóvenes. Varios de ellos se acurrucaron contra su cálido pelaje, encontrando seguridad en su fuerza y dulzura. Ben observó a su compañero. Ya no era solo un perro o un tesoro genético, sino un amigo que le había salvado la vida con la misma certeza con la que Ben le había salvado la suya. El santuario tendría éxito o fracasaría en función de algo más que los programas de cría y los márgenes de beneficio. Tendría éxito gracias a las relaciones establecidas entre humanos y animales, las conexiones individuales que hacían que cada rescate fuera significativo. El trueno retumbó en la distancia, presagiando otra tormenta en Tennessee. Pero Ben ya no temía la oscuridad que se avecinaba. Tenía a Scout a su lado, los sueños de Sarah tomando forma a su alrededor y la certeza inquebrantable de que algunas cosas valían más de lo que el dinero podía medir. El santuario se construiría relación a relación, animal rescatado a animal rescatado, vida salvada a vida salvada. Era la forma de Sarah, y era la forma correcta, independientemente de lo que pudieran ofrecer los depredadores corporativos como Sterling. Scout ladró una vez, un sonido de pura alegría mientras jugaba con los cachorros, y Ben sonrió al ver a su amigo abrazar la sencilla felicidad del momento. El desastre se produjo en una amarga mañana de febrero, cuando las montañas de Tennessee estaban cubiertas de hielo y el futuro del santuario parecía más brillante. Ben había llegado temprano para ver cómo estaba la pastora alemana preñada que habían rescatado de una fábrica de cachorros, con el vientre hinchado por lo que el doctor Holbrook creía que podría ser la primera camada exitosa de Scout. El programa de preservación del linaje por fin parecía prometedor, con 3 hembras cubiertas con éxito y a punto de parir en unas semanas. Scout corría por la hierba cubierta de escarcha, con su aliento creando pequeñas nubes en el aire gélido mientras hacía su ronda matutina por la propiedad. A los 18 meses de edad, se había convertido en un magnífico ejemplar de su raza. Hombros poderosos, ojos inteligentes y un pelaje que brillaba con salud a pesar del brutal invierno. Su transformación desde el animal aterrorizado que Ben casi había sacrificado parecía completa, pero algo en su comportamiento esa mañana sugería inquietud. La primera señal de problemas se produjo cuando Scout se detuvo de repente cerca del edificio principal de la perrera, erizando el pelo mientras miraba hacia la línea de árboles. Ben siguió su mirada, pero no vio nada inusual en la luz gris del amanecer. La nariz del pastor alemán se movió, analizando los olores que traía el viento de la montaña, con el cuerpo tenso por la alerta que había hecho legendaria a su estirpe por su trabajo de protección. ¿Qué pasa, chico?, murmuró Ben, llevando instintivamente la mano a la radio que llevaba enganchada al cinturón. El santuario contaba ahora con 6 empleados a tiempo completo, incluidos 2 guardias de seguridad nocturnos que deberían haber estado patrullando el perímetro. El gruñido sordo de Scout proporcionó la respuesta. A través de la niebla matinal, Ben divisó movimiento entre los árboles. Figuras oscuras con equipo táctico se movían con precisión militar hacia los edificios del santuario. Su sangre se heló al reconocer el logotipo corporativo en su equipo. Premier Genetics International. Victoria Sterling había cumplido sus veladas amenazas. Si no podía comprar a Scout legalmente, simplemente se lo llevaría. Las manos de Ben temblaban mientras activaba el sistema de alerta de emergencia, sabiendo que la policía local tardaría al menos 20 minutos en llegar a la remota ubicación en la montaña. El sistema de seguridad del santuario estaba diseñado para proteger contra la fauna silvestre y los intrusos ocasionales, no contra una incursión corporativa coordinada y equipada con material profesional. Código negro, dijo por la radio, utilizando la frase que alertaría a todo el personal para que iniciara los procedimientos de evacuación inmediata. Esto no es un simulacro. Implementen los protocolos de emergencia inmediatamente. Scout se apretó contra sus piernas, no por miedo, sino por preparación. El perro entendía que su humano estaba en peligro, y todos los instintos heredados de generaciones de perros guardianes se activaron. Sus ojos ámbar no se apartaron de las figuras que se acercaban. Su cuerpo se tensó como un resorte listo para desatar una fuerza devastadora. El primer dardo tranquilizante impactó en el árbol junto a la cabeza de Ben, clavándose en la corteza del roble con un suave golpe que le heló las venas. No eran investigadores que venían a negociar. Eran grupos de caza equipados para capturar a Scout sin importar las bajas humanas. Corre, ordenó Ben.
Pero Scout ignoró la orden y se colocó entre la amenaza que se acercaba y su humano. La lealtad del pastor alemán era absoluta, incluso cuando la obediencia podía significar la supervivencia. Más dardos silbaron en el aire mientras Ben y Scout corrían hacia el edificio principal, con la esperanza de llegar al equipo de radio que podía pedir ayuda. Detrás de ellos, el equipo táctico se desplegó en una formación ensayada, con movimientos que sugerían entrenamiento militar o policial. Sterling había contratado a profesionales para esta operación. Los demás perros del santuario comenzaron a ladrar a medida que se desarrollaba la crisis, y sus voces se unieron en un coro de alarma que resonó en las laderas de la montaña. A Ben se le partió el corazón al saber que su intento de proteger a Scout había puesto en peligro a docenas de otros animales. Los pastores alemanes del programa de cría, los cachorros rescatados, los perros ancianos que habían encontrado la paz allí después de una vida de maltrato, todos estaban ahora en peligro por su negativa a vender a Scout a Premier Genetics. Un dardo alcanzó a Scout en el hombro cuando llegaron al edificio. El tranquilizante diseñado específicamente para perros grandes comenzó a ralentizar sus movimientos. El pastor alemán tropezó, pero siguió corriendo, su devoción superando la niebla química que se extendía por su sistema. No, susurró Ben, sujetando a Scout cuando sus patas comenzaron a fallarle. Los ojos del perro permanecieron fijos en el rostro de su humano incluso cuando la conciencia se desvaneció, su lealtad intacta a pesar de las drogas que corrían por su torrente sanguíneo. Victoria Sterling emergió del equipo táctico como un general inspeccionando un campo de batalla conquistado, con su costoso abrigo impecable a pesar del terreno montañoso. Se acercó a Ben y al explorador inconsciente con la expresión satisfecha de alguien que finalmente había adquirido un bien valioso. Dr. Carter, nos ha obligado a una situación desafortunada. Si hubiera aceptado nuestra generosa oferta, nada de esto habría sido necesario. Dr. Carter, nos ha obligado a una situación desafortunada. Si hubiera aceptado nuestra generosa oferta, nada de esto habría sido necesario. Ben acunó el cuerpo inerte de Scout, sintiendo los latidos constantes de su corazón, lo que demostraba que el tranquilizante no había sido mortal. Esto es un secuestro, un robo. Nunca se saldrán con la suya. Estamos recuperando propiedad corporativa robada, respondió Sterling con calma, sacando una carpeta con documentos legales. Premier Genetics presentó reclamaciones sobre la línea genética Steinhoff basándose en inversiones previas en investigación. Su perro es ahora legalmente nuestro activo, a la espera de la resolución de disputas sobre la propiedad que podrían llevar años en los tribunales. La trampa legal había sido cuidadosamente construida. Mientras Ben luchaba contra las reclamaciones de Sterling, Scout permanecería bajo la custodia de la empresa, sometido a cualquier procedimiento que Premier Genetics considerara necesario para su investigación. Para cuando los tribunales resolvieran la cuestión de la propiedad, la genética de Scout habría sido recogida, analizada y replicada docenas de veces. No pueden hacer esto, dijo Ben, aunque sabía que sus palabras eran inútiles. El derecho corporativo tenía formas de justificar casi cualquier cosa cuando había suficiente dinero en juego. En realidad, podemos y lo estamos haciendo, señaló Sterling a su equipo, que comenzó a cargar el cuerpo inconsciente de Scout en un vehículo de transporte especialmente equipado. Tu apego emocional a este animal te ha cegado y no ves su verdadero valor. Le daremos un mejor uso a su genética que jugar a las casitas en tu refugio de montaña. Ben observó impotente cómo Scout desaparecía en la furgoneta, la confianza de su amigo traicionada por su incapacidad para protegerlo de los depredadores corporativos. Los demás animales del santuario continuaron ladrando angustiados, intuyendo que algo terrible le estaba sucediendo a su protector. El equipo táctico se retiró con la misma eficiencia con la que había llegado, dejando a Ben solo en el prado cubierto de escarcha, con los documentos legales que transformaban a Scout de querido compañero en propiedad en disputa. El silencio que siguió a su partida fue más devastador que el caos de la redada en sí. Rebecca llegó en menos de una hora, con el rostro pálido por la conmoción, mientras Ben le relataba los acontecimientos de la mañana. Ella estudió los documentos legales con la furia de alguien que entendía tanto la ética veterinaria como la manipulación corporativa. Esto es monstruoso, dijo finalmente. Básicamente, han creado un marco legal para robar cualquier animal que consideren genéticamente valioso.
Si esto se mantiene, ningún santuario, ninguna organización de rescate, ningún propietario privado estará a salvo de la incautación corporativa. Ben se sentó en la vieja silla de lectura de Sarah, mirando fijamente la cama vacía donde Scout había dormido todas las noches desde su llegada al santuario. La ausencia del pastor alemán se sentía como una herida física, agravada por saber que su amigo probablemente estaba asustado y confundido en alguna instalación corporativa estéril. Debería haber aceptado su dinero, dijo Ben en voz baja. $50 millones podrían haber protegido a Scout mejor que mi orgullo obstinado. No, dijo Rebecca con firmeza. Si les hubieras vendido a Scout, te habrías convertido en cómplice de exactamente lo que están haciendo ahora, tratando a los seres vivos como mercancías que se explotan para obtener beneficios. Esto no es culpa tuya, Ben. Es la barbarie corporativa que permiten las lagunas legales. El teléfono sonaba sin cesar mientras la noticia de la redada se extendía por la comunidad de defensa de los animales. Los periodistas querían declaraciones, los abogados ofrecían sus servicios y docenas de simpatizantes prometieron ayuda financiera para la batalla legal que se avecinaba. Pero Ben solo podía pensar en Scout despertándose solo en una jaula, preguntándose por qué su humano no había podido protegerlo. Doctor, Holbrook llamó desde la universidad con noticias devastadoras sobre los métodos de investigación de Premier Genetics. Ben, he estado investigando sus procedimientos desde que me contaste su oferta. No solo clonan animales, los modifican genéticamente, empalmando ADN de múltiples fuentes para crear versiones mejoradas. Los animales que producen ya no son realmente pastores alemanes. Son quimeras genéticas diseñadas para aplicaciones comerciales específicas. La revelación golpeó a Ben como un golpe físico. Scout no solo sería clonado, sería diseccionado, analizado y reconstruido en algo que no se parecería en nada al perro leal e inteligente que había salvado la vida de Ben. El linaje Steinhoff quedaría corrompido hasta quedar irreconocible, transformado en una mercancía para el beneficio de la empresa. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Ben. Su protocolo estándar requiere 30 días de mapeo genético antes de comenzar los procedimientos de modificación. Pero Ben, incluso si lo recuperamos, el estrés del cautiverio y los procedimientos experimentales podrían dañar permanentemente su capacidad para reproducirse de forma natural. Podríamos perder el linaje de todos modos. 30 días, un mes para sortear los obstáculos legales, recaudar fondos y, de alguna manera, convencer a una gran corporación para que liberara una propiedad por la que había pagado millones. Las probabilidades eran abrumadoras, los recursos que se alzaban contra ellos eran prácticamente ilimitados, rodeados por los perros que Scout había ayudado a rescatar y proteger. Sintió algo que se agitaba en su pecho que no tenía nada que ver con la esperanza y todo que ver con la furia justificada. Victoria Sterling había cometido un error crítico en su cálculo del carácter de Ben. Había asumido que un veterinario de un pueblo pequeño se sentiría intimidado por el poder corporativo, que el dolor y la presión financiera lo harían cumplir con sus demandas. Pero no había comprendido que la muerte de Sarah había consumido todo en Ben, excepto la esencia de quien era, un hombre que protegía a quienes no podían protegerse a sí mismos. Scout había despertado ese instinto protector con un simple gesto de confianza. Ahora Ben movería cielo y tierra para honrar esa confianza, sin importar el costo personal. Los otros pastores alemanes del santuario se reunieron alrededor de su silla, como si percibieran su determinación, su presencia un recordatorio de lo que estaba en juego. Estos animales representaban más que genética o programas de cría. Eran individuos con personalidades, vínculos y el derecho a vivir libres de explotación. Ben cogió el teléfono y empezó a hacer llamadas. La primera fue a un abogado de derechos civiles especializado en casos de abuso corporativo. La segunda fue a un periodista que había cubierto temas de bienestar animal para el Washington Post. La tercera fue a un filántropo adinerado que había hecho donaciones al santuario y que podría estar dispuesto a financiar una batalla legal contra Premier Genetics. A medianoche, las bases de la contraofensiva de Ben estaban listas. Si Sterling quería una pelea, tendría una que expondría las prácticas de su corporación al escrutinio internacional. La batalla por la libertad de Scout había comenzado, y Ben tenía la intención de ganarla sin importar el costo. Afuera, la nieve comenzaba a caer sobre las montañas de Tennessee, cubriendo el santuario con un blanco inmaculado que reflejaba la luz de la luna como una esperanza visible.
En algún lugar de un laboratorio corporativo, Scout probablemente estaba mirando a través de los barrotes de la jaula las luces artificiales, preguntándose cuándo vendría su humano a llevarlo a casa. Aguanta, chico, le susurró Ben al caballero. Voy a por ti. La guerra por el alma de Scout estaba a punto de comenzar, y Ben Carter tenía la intención de luchar con todo lo que le quedaba. La verdad llegó en una mañana nevada de marzo en forma de una temblorosa técnica veterinaria llamada María Santos, que apareció en la puerta de Ben con pruebas que destrozarían todo lo que él creía saber sobre el cautiverio de Scout. Sus ojos oscuros estaban atormentados por lo que había presenciado en las instalaciones de investigación de Premier Genetics, y sus manos temblaban mientras sacaba una tableta que contenía archivos de vídeo que revelarían los secretos más oscuros de la corporación. Doctor Carter, trabajé en su laboratorio durante 6 meses antes de no poder soportarlo más, dijo María, aceptando con gratitud la taza de café que Ben le ofreció. Lo que le están haciendo a su perro, a todos los animales, no es investigación, es tortura disfrazada de ciencia. El corazón de Ben latía con fuerza mientras María activaba el primer archivo de vídeo, que mostraba pasillos estériles de laboratorio llenos de jaulas con docenas de pastores alemanes en distintos estados de angustia. Los animales caminaban frenéticamente, con el pelaje apagado y con calvas, sus ojos reflejaban la desesperación de criaturas que habían perdido toda esperanza de ser rescatadas. No solo están clonando a Scout, continuó María, con la voz quebrada. Están utilizando su material genético para crear animales híbridos, parte pastor alemán, parte lobo, parte pesadilla de laboratorio. El objetivo es producir animales con mayor agresividad para aplicaciones militares, pero los resultados son... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Están creando monstruos, Dr. Carter. Animales que no pueden sobrevivir fuera de entornos controlados, que atacan sin provocación, que sufren constantemente defectos genéticos. La pantalla de la tableta se llenó de imágenes que le revolvió el estómago a Ben, cachorros nacidos con deformidades graves, perros adultos que presentaban trastornos neurológicos que les provocaban convulsiones constantes, animales tan dañados psicológicamente que atacaban a su propio reflejo. Esto no era preservación genética, era mutilación genética a escala industrial. ¿Dónde está Scout? Ben se atrevió a preguntar, aunque temía la respuesta. Edificio C, nivel 3. Llevan 8 semanas extrayéndole material genético a diario, manteniéndolo sedado la mayor parte del tiempo para evitar respuestas de estrés que pudieran afectar a las muestras. Pero el Dr. Carter... La voz de María se redujo a un susurro. Se está muriendo. Los procedimientos constantes, el aislamiento, los medicamentos. Su cuerpo se está apagando. Los veterinarios de las instalaciones estiman que le quedan unas 2 semanas. 2 semanas. Las batallas legales que Ben había estado librando, las campañas en los medios de comunicación, los esfuerzos para recaudar fondos, nada de eso importaría si Scout moría en ese laboratorio. El pastor alemán que había confiado en él lo suficiente como para poner una pata sobre su mano, estaba siendo asesinado lentamente en nombre de la codicia corporativa. Hay algo más, dijo María, sacando una memoria USB de su chaqueta. Las imágenes de seguridad de la noche en que trajeron a Scout. Tienes que ver esto. El vídeo mostraba la llegada de Scout al centro genético de primer nivel, su cuerpo inconsciente cargado en una camilla por técnicos con trajes de protección. Pero lo que siguió hizo que la sangre de Ben hirviera de rabia. La propia Victoria Sterling aparecía en las imágenes, dirigiendo al personal con precisión clínica mientras comenzaban la primera ronda de procedimientos. El personal, con precisión clínica, comenzó la primera ronda de procedimientos. Extraigan todo, ordenó su voz grabada, muestras de esperma, médula ósea, biopsias de tejido. Quiero un mapa genético completo en 72 horas y manténganlo sedado. No quiero que establezca vínculos con ningún miembro del personal ni que desarrolle comportamientos que puedan complicar el proceso. La crueldad metódica era sobrecogedora. Sterling no solo estaba robando la genética de Scout, estaba impidiéndole deliberadamente experimentar cualquier tipo de bondad humana durante su cautiverio, asegurándose de que sus últimas semanas estuvieran desprovistas del amor y la compañía que habían definido su recuperación. ¿Por qué me estás mostrando esto?, preguntó Ben, aunque ya sabía que la respuesta exigiría todo lo que le quedaba por dar. Porque alguien tiene que detenerlos, y tú eres la única persona con capacidad legal para impugnar lo que están haciendo.
haciendo. Lo he documentado todo. Los experimentos de modificación genética, las violaciones del bienestar animal, los datos de investigación falsificados que están utilizando para justificar los contratos militares, pero necesito tu ayuda para sacarlo a la luz. Ben miró fijamente las pruebas esparcidas por la mesa de su cocina, sintiendo el peso de docenas de vidas animales presionando sobre sus hombros. La batalla para salvar a Scout se había convertido en algo mucho más grande, una lucha para evitar que Premier Genetics liberara depredadores modificados genéticamente en el mundo con el pretexto del avance científico. ¿Qué haría falta para sacar a Scout de allí? La expresión de María se volvió sombría. Las instalaciones están equipadas como una instalación militar. Seguridad armada, cerraduras electrónicas, sistemas de vigilancia que controlan todos los pasillos. Incluso si pudieras entrar, sacar a un perro sedado de 100 libras sería casi imposible. Casi imposible no es lo mismo que imposible. La voz provenía de la puerta de la cocina, donde Rebecca estaba de pie con dos hombres que Ben no reconocía. Uno era claramente militar, su porte y sus cicatrices lo identificaban como un veterano de combate. El otro se comportaba con la tranquila confianza de alguien acostumbrado a operar fuera de los límites convencionales. Ben, te presento al coronel James Mitchell, de las Fuerzas Especiales Retiradas, y a Marcus Chen, especialista táctico del FBI, dijo Rebecca. Han estado siguiendo la historia de Premier Genetics y quieren ayudar. El coronel Mitchell dio un paso adelante y evaluó a Ben con sus ojos grises y su interés profesional. Dr. Carter, lo que está haciendo Premier Genetics amenaza algo más que el bienestar animal. Las modificaciones genéticas que están desarrollando podrían utilizarse como armas de formas que el público ni se imagina. Tenemos poco tiempo para detenerlos antes de que su investigación llegue a la implementación militar. Estás hablando de irrumpir en una instalación de investigación privada, dijo Ben con cautela. Eso es ilegal en múltiples niveles. También lo es torturar animales para obtener beneficios empresariales, respondió Marcus Chen. A veces la ley necesita ayuda para alcanzar la justicia. No estamos hablando de una operación de asalto y robo. Estamos hablando de una extracción quirúrgica que recopile pruebas mientras libera a los animales maltratados. Ben pensó en Scout, sedado en una jaula de laboratorio, con su magnífico espíritu aplastado lentamente por el aislamiento y la crueldad sistemática. El pastor alemán había salvado la vida de Ben al despertar su conciencia. Ahora era el turno de Ben de devolverle ese regalo. ¿Qué necesitarías de mí? El coronel Mitchell sonrió con tristeza. Acceso a tus conocimientos veterinarios, tu santuario como zona de operaciones y, lo más importante, tu autoridad legal para reclamar la propiedad robada. Con la información privilegiada de María y nuestra experiencia táctica, podemos sacar a Scout junto con las pruebas necesarias para cerrar toda su operación. Podemos sacar a Scout junto con las pruebas necesarias para cerrar toda su operación. El plan que surgió durante las siguientes horas era audaz en su alcance y aterrador en sus implicaciones. María volvería a las instalaciones y desactivaría determinados sistemas de seguridad durante el cambio de turno de la noche. El coronel Mitchell y su equipo se infiltrarían en el edificio a través de los túneles de servicio, mientras Ben y Rebecca esperarían en un punto de extracción predeterminado con equipo veterinario para tratar a Scout y a cualquier otro animal que pudieran rescatar. Si nos atrapan, podrías perderlo todo, advirtió Rebecca. Tu licencia, el santuario, posiblemente tu libertad si presentan cargos penales. Ben pensó en el diario de Sarah, en sus cuidadosos planes para preservar el linaje Steinhoff, en sus sueños de crear un santuario donde los animales pudieran curarse de la crueldad humana. Scout representaba todo eso y más. Era la prueba viviente de que el amor podía triunfar sobre el abuso, de que la confianza podía reconstruirse incluso después de una traición devastadora. Ya lo perdí todo cuando se llevaron a Scout, dijo Ben en voz baja. Ahora voy a recuperarlo. La operación estaba prevista para la noche siguiente, cuando una tormenta invernal les proporcionaría cobertura para acercarse a las instalaciones genéticas de primer nivel. Ben pasó el día preparando las instalaciones médicas del santuario para casos de trauma, sabiendo que los animales que rescataran podrían necesitar un tratamiento intensivo por los procedimientos a los que habían sido sometidos. Al caer la tarde, Ben se encontraba en el edificio principal del santuario, rodeado de los perros que Scout había ayudado a rescatar y proteger. Los pastores alemanes parecían intuir que algo trascendental estaba a punto de suceder, y sus inteligentes ojos seguían sus movimientos con expectación. Dios sabe que esto es lo que Sarah hubiera querido.
murmuró Ben a los animales reunidos. Ella siempre decía que luchamos por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. La radio crepitó con la voz del coronel Mitchell. Águila 1 a base. Estamos en posición. Las condiciones meteorológicas son óptimas. Las instalaciones objetivo muestran una presencia mínima de seguridad. Las manos de Ben temblaban mientras revisaba sus suministros veterinarios por última vez. En unas horas, o se reuniría con Scout o se enfrentaría a la destrucción de todo lo que había construido en memoria de Sarah. Lo que estaba en juego no podía ser mayor. Los riesgos no podían ser mayores. Pero al mirar la cama vacía donde solía dormir Scout, Ben sintió algo más poderoso que el miedo. Una ardiente determinación por honrar la confianza que había dado inicio a todo este viaje. De una forma u otra, iba a llevar a su amigo a casa. La tormenta se intensificaba fuera, y, a través de las ventanas del santuario, Ben podía ver cómo la nieve comenzaba a caer con fuerza. Condiciones perfectas para una operación que o bien reivindicaría los sueños de Sarah o los destruiría por completo. Águila 1 a base, la voz de Mitchell volvió a crepitar, comenzando la aproximación final. Si todo va según lo previsto, tendremos a tu chico de vuelta al amanecer. Ben cerró los ojos y pensó en la pata de Scout presionando su mano, el momento en que la confianza había vencido al miedo y el amor había despertado de su largo sueño. Esa noche, esa confianza se pondría a prueba con el desafío definitivo. Tráelo a casa, susurró Ben a la tormenta. Solo tráelo a casa. La operación de rescate se desarrolló en la oscuridad previa al amanecer como una danza cuidadosamente coreografiada entre la desesperación y la esperanza. La voz del coronel Mitchell crepitó en la radio de Ben mientras el equipo de extracción se movía por los estériles pasillos de Premier Genetics, con sus equipos de visión nocturna, revelando el verdadero horror de lo que Victoria Sterling había creado en su laboratorio de montaña. Base, aquí Eagle One. Hemos localizado el objetivo. Dios mío, lo que le han hecho. La voz de Mitchell se apagó y Ben sintió que su corazón dejaba de latir durante varios segundos agonizantes. Águila 1, informe del estado, logró decir Ben, con las manos agarrando la radio con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Está vivo, pero apenas. Lo tienen conectado a un respirador, múltiples vías intravenosas, equipos de monitorización conectados a cada parte de su cuerpo. Parece que han estado extrayendo muestras de tejido continuamente. Esto no es investigación, es una carnicería sistemática. Ben cerró los ojos, sintiendo el peso de su fracaso, presionando su pecho como una carga física. Scout había confiado en él. Había elegido creer que los humanos podían ser protectores en lugar de depredadores, y Ben había fallado en mantenerlo a salvo de los monstruos corporativos que veían a los seres vivos como nada más que recursos biológicos para ser explotados. ¿Se le puede mover?, preguntó Rebecca, dejando que su formación veterinaria tomara el control a pesar de su evidente angustia emocional. Estamos en ello. Marcus está desconectando el equipo de monitorización mientras María se encarga de los sistemas de seguridad. Pero, Doc, tienes que saber que este perro no es el mismo animal que se llevaron de tu santuario. La sedación prolongada, las intervenciones quirúrgicas, el aislamiento, han roto algo esencial en él. Las palabras golpearon a Ben como golpes físicos. El espíritu de Scout, la magnífica inteligencia y lealtad que lo habían hecho especial, había sido sistemáticamente destruido por la búsqueda de material genético de Premier Genetics. No solo le habían robado el cuerpo, sino que habían asesinado su alma con una crueldad calculada. Eagle One a base. Nos dirigimos al punto de extracción, Alfa. Tiempo estimado de llegada 15 minutos. Tengan el equipo médico listo. Sacaremos un total de 17 animales. Todos ellos requieren atención veterinaria inmediata. 17 animales. La mente de Ben se tambaleó ante las implicaciones. Scout no había sido la única víctima de Premier Genetics. Había formado parte de un programa sistemático de explotación genética que había atrapado a docenas de criaturas inocentes en un infierno de experimentación médica. La tormenta exterior se había intensificado, lo que proporcionaba una cobertura perfecta para la operación de rescate, pero hacía que las carreteras de montaña fueran traicioneras para los vehículos que se dirigían a toda velocidad hacia el punto de extracción.
extracción. Ben y Rebecca esperaban en las instalaciones médicas del santuario, rodeados de equipo quirúrgico y medicamentos de emergencia, ambos rezando para tener las habilidades necesarias para deshacer meses de crueldad corporativa. A las 4:47 am, los faros atravesaron la nieve arremolinada mientras la caravana del coronel Mitchell subía por la carretera de montaña hacia el santuario. El corazón de Ben latía con fuerza mientras veía acercarse los vehículos, sabiendo que los próximos minutos determinarían si Scout podría salvarse o si Premier Genetics lo había destruido sin posibilidad de recuperación. El primer vehículo transportaba a Marcus Chen y 3 pastores alemanes en diversas fases de sufrimiento médico, con los ojos reflejando la desesperación vacía de animales que habían sido reducidos a especímenes de laboratorio. Rebecca comenzó inmediatamente a clasificar a los animales, evaluando cuáles requerían la intervención médica más urgente, mientras Ben esperaba el vehículo que transportaba a Scout. Cuando la camioneta del coronel Mitchell por fin llegó, Ben sintió que su mundo se desmoronaba. El pastor alemán en la camilla se parecía poco al magnífico animal que había presionado su pata contra la mano de Ben con confianza y amor. El pelaje de Scout era irregular y opaco, su cuerpo aterradoramente delgado, su respiración superficial y laboriosa, incluso con el apoyo de oxígeno. Pero sus ojos, esos notables ojos ámbar que habían despertado la conciencia de Ben, estaban vacíos. No solo sedados, sino vacíos, de una forma que delataba un trauma psicológico tan grave que había cortado la conexión de Scout con el mundo que le rodeaba. La chispa de inteligencia y lealtad que le había hecho único había sido sistemáticamente extinguida por meses de tortura médica. Scout, susurró Ben, colocando suavemente la mano sobre la cabeza del perro. No hubo respuesta, ni reconocimiento, ni aceptación de que su humano había venido finalmente a llevarlo a casa. Scout miraba fijamente a la nada. Su mente parecía haberse retirado a algún santuario interno donde la crueldad de Premier Genetics no podía alcanzarlo. Los veterinarios de las instalaciones documentaron todo lo que le hicieron, explicó María, mostrando una gruesa carpeta con los registros médicos. Biopsias de tejido cada 48 horas, extracciones de médula ósea semanales, extracciones de sangre continuas para análisis genéticos. Lo mantuvieron sedado la mayor parte del tiempo para evitar que se creara un vínculo psicológico con los miembros del personal. Ben leyó los registros médicos con creciente horror y rabia. Premier Genetics no solo había extraído el material genético de Scout, le habían impedido deliberadamente experimentar cualquier interacción humana positiva durante su cautiverio, asegurándose de que sus últimos recuerdos fueran de dolor, aislamiento y traición. ¿Podrá recuperarse?, preguntó Rebecca, aunque su examen clínico ya estaba proporcionando respuestas inquietantes. Las constantes vitales de Scout eran estables pero débiles, su masa muscular se había reducido drásticamente tras meses de inmovilidad forzada y sus respuestas neurológicas sugerían un profundo trauma psicológico. No lo sé, admitió Ben, con un nudo en la garganta. El daño físico se puede tratar, pero lo que le han hecho a su mente. Se cayó, incapaz de expresar sus temores de que el Scout al que había querido pudiera haber desaparecido para siempre. Durante las siguientes horas, mientras amanecía gris y frío sobre las montañas de Tennessee, Ben y Rebecca trabajaron frenéticamente para estabilizar a los 17 animales rescatados. La mayoría mostraba signos de abuso sistemático, experimentos de modificación genética y traumas psicológicos que requerirían meses o años de tratamiento especializado, pero Scout seguía siendo el caso más desgarrador. A pesar de la presencia constante de Ben, a pesar de los cuidados delicados y la medicación que comenzaron a curar sus lesiones físicas, el pastor alemán no mostraba ningún signo de reconocimiento ni respuesta emocional. Comía cuando le ponían la comida delante, permitía los procedimientos médicos, sin resistencia, y miraba fijamente a la nada con unos ojos que antes brillaban con inteligencia y lealtad. Se está protegiendo de la única manera que sabe, observó Rebecca durante una de sus consultas médicas. Un bloqueo emocional total. Es un mecanismo de supervivencia, pero si no encuentra el camino de vuelta, no hizo falta que terminara la frase. Ben entendió que Scout podría sobrevivir físicamente mientras permanecía psicológicamente destruido, un caparazón viviente del magnífico animal que había despertado la conciencia de Ben y le había salvado la vida. La explosión mediática que siguió a la operación de rescate fue inmediata y devastadora para Premier Genetics. Las pruebas documentadas de María sobre el maltrato animal
animal, combinadas con el impactante estado de los animales rescatados, crearon un escándalo internacional que destruyó el imperio corporativo de Victoria Sterling en cuestión de semanas. Se presentaron cargos penales, se cancelaron los contratos gubernamentales y el centro de investigación se cerró definitivamente a la espera de una investigación federal. Pero para Ben, la victoria le pareció vacía. Scout yacía en las instalaciones médicas del santuario, curándose físicamente pero ausente emocionalmente, con los ojos reflejando nada más que vacío, donde antes había habido sabiduría y amor. El pastor alemán, que había elegido confiar a pesar de todas las razones para ser cínico, había sido traicionado tan completamente que tal vez nunca volvería a confiar. Dios sabe que te fallé, susurró Ben durante una de sus vigilias nocturnas junto a la cama de Scout. Pusiste tu pata en mi mano y me pediste que te protegiera, y yo dejé que se te llevaran. Dejé que te destrozaran. Por primera vez desde el rescate, Scout giró la cabeza hacia el sonido de la voz de Ben. El movimiento fue leve, duró solo unos segundos, pero fue la primera indicación de que, en algún lugar bajo el trauma psicológico, algo de la naturaleza esencial de Scout aún podía sobrevivir. Eso es, chico, murmuró Ben, moviendo lentamente la mano hacia la cabeza de Scout. Solo soy yo. Solo soy Ben. Ahora estás a salvo. Los ojos de Scout se fijaron en el rostro de Ben por un momento, no con reconocimiento, sino con algo que podría haber sido curiosidad. La mirada duró solo unos segundos antes de que el perro volviera a mirar fijamente a la nada, pero fue suficiente para encender una llama de esperanza en el corazón de Ben. La recuperación sería un proceso largo, que se mediría en meses en lugar de días. La confianza de Scout había quedado tan completamente destrozada que reconstruirla requeriría una paciencia infinita, un amor incondicional y el tipo de dedicación que Ben había reservado en su día para cuidar de Sarah durante su última enfermedad. Pero mientras estaba sentado junto a Scout en el tranquilo santuario, rodeado de los demás animales rescatados, que poco a poco comenzaban a curarse de sus propios traumas, Ben sintió algo en su pecho que reconoció como un propósito. Scout lo había salvado una vez al despertar su conciencia. Ahora era el turno de Ben de salvar a Scout, demostrando que no todos los humanos eran depredadores, que el amor podía triunfar sobre la crueldad y que la confianza, una vez rota, aún podía reconstruirse, con un toque suave a la vez. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre las montañas de Tennessee, cubriendo el santuario con un blanco inmaculado que reflejaba la posibilidad de un nuevo comienzo. En el interior, un pastor alemán destrozado comenzaba el largo camino de vuelta a la normalidad, guiado por un humano que entendía que algunos lazos trascienden incluso las peores traiciones. El verdadero rescate no había hecho más que empezar. Mensaje para los mayores estadounidenses, 200 palabras. A veces, la vida nos rompe el corazón de tal manera que nos preguntamos si alguna vez volveremos a sentirnos completos. Al igual que Ben Carter, muchos de nosotros nos hemos enfrentado a momentos en los que todo aquello en lo que creíamos, la confianza, el amor, la lealtad, parecía destrozado sin posibilidad de reparación. Quizás hayas visto sufrir a una mascota querida, te hayas sentido traicionado por instituciones en las que confiabas o te hayas preguntado si tu capacidad de amar murió con alguien querido. Pero la historia de Scout nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, la esperanza puede resurgir de las formas más inesperadas. Ben pensó que su corazón había muerto con Sarah, pero la pata suave de un perro asustado reavivó su propósito. A los 58 años, enfrentándose a la ruina financiera y al entumecimiento emocional, descubrió que proteger a los inocentes, ya fueran animales o humanos, podía devolverle el sentido a una vida que se sentía vacía. Tu sabiduría, acumulada a lo largo de décadas de amar y perder, no se desperdicia. Es la preparación para los momentos en los que alguien vulnerable necesita exactamente lo que tú tienes para ofrecer. La lealtad que has demostrado, los sacrificios que has hecho, el amor que has dado, no son finales, son los cimientos para nuevos comienzos. A veces, las almas más rotas se reconocen entre sí a través de las especies, a través de las generaciones, a través de los vastos espacios que el dolor crea entre nosotros y la alegría. Preguntas para la participación. ¿Alguna vez has tenido una mascota o un animal que te haya ayudado a superar un momento difícil de tu vida? ¿Qué momento te hizo darte cuenta de que tu capacidad para amar y proteger a los demás era más fuerte que tu dolor?